Niño pobre salva a la hija de un millonario, que como recompensa le da dinero, pero lo que el niño pide a cambio hace llorar al hombre. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Mateo ya estaba en pie, frotándose los ojos enrojecidos por el cansancio. A sus 10 años, conocía mejor que nadie las calles de Tarifa antes del amanecer. Con movimientos mecánicos, producto de la rutina diaria, se lavó la cara con agua fría para espantar el sueño y se vistió en silencio para no despertar a su madre. Carmen dormía intranquila, con la respiración entrecortada. Las ojeras violáceas contrastaban con la palidez de su rostro. Mateo se acercó a la cama y acomodó con delicadeza la manta sobre los hombros de su madre. Junto a la mesita de noche, los frascos de medicamentos formaban una pequeña ciudad de plástico y cristal. «Volveré pronto, mamá», susurró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. La habitación que compartían era pequeña pero limpia. El papel tapiz amarillento se desprendía en las esquinas y la humedad había dibujado mapas en el techo que Mateo solía contemplar antes de dormir, imaginando que eran países lejanos donde las madres no enfermaban y los niños podían ir a la escuela en lugar de trabajar. Con paso decidido, Mateo salió al fresco aire de la madrugada. Las calles estrechas de Tarifa, con su aroma a mar y a historia, lo recibieron como cada mañana. Cargaba una bolsa vacía, que pronto llenaría con frutas para vender en el mercado local. El señor Guillermo, un agricultor de las afueras, le permitía recoger las frutas que no eran lo suficientemente perfectas para los supermercados, pero que conservaban todo su sabor. «Buenos días, pequeño madrugador», le saludó Guillermo cuando Mateo llegó a su huerto. «Hoy tenemos naranjas especialmente dulces. A tu madre le gustarán». Mateo sonrió con timidez. Pocos sabían que cada noche, por cansado que estuviera, exprimía una naranja para Carmen, convencido de que la vitamina C la ayudaría a recuperarse. El mercado de Tarifa cobraba vida lentamente. Los pescadores llegaban con sus capturas del amanecer, los panaderos abrían sus hornos y los primeros compradores, principalmente dueños de restaurantes y hoteles, comenzaban a llegar. Mateo instaló su pequeño puesto junto a una pared encalada. No era más que una caja de madera volteada y un trozo de tela limpia, donde organizaba meticulosamente sus frutas por colores y tamaños. «Frutas frescas, recién recogidas esta mañana», pregonaba con su voz infantil que, sin embargo, transmitía la seriedad de un adulto. Los turistas solían comprarlo por ternura, conmovidos al ver a un niño tan pequeño trabajando. Los locales lo hacían por costumbre y porque, a pesar de su edad, Mateo había aprendido a seleccionar las mejores piezas. Las monedas se acumulaban lentamente en su bolsillo, cada una representando minutos más de vida para su madre. A media mañana, cuando el sol ya calentaba con fuerza las calles empedradas, un elegante coche negro se detuvo cerca del mercado. No era común ver vehículos tan lujosos en esa zona de Tarifa. Del automóvil bajó un hombre de aspecto distinguido, traje impecable y gafas de sol que ocultaban unos ojos que habían visto más éxito que fracasos. A su lado, una niña de aproximadamente la edad de Mateo contemplaba el mercado con curiosidad infantil. «Elena, no te alejes demasiado», le advirtió el hombre con tono firme pero cariñoso. La niña asintió distraídamente, cautivada por los colores y olores del mercado tradicional, tan diferente a los centros comerciales climatizados que solía frecuentar. Javier Mendoza, director del prestigioso hospital privado de la costa, había decidido mostrar a su hija la Tarifa auténtica, esa que no aparecía en las guías turísticas de lujo. Mateo observó a la niña del vestido blanco inmaculado que se acercaba a su puesto con curiosidad. Sus miradas se cruzaron por un instante. Dos mundos completamente distintos, unidos por la inocencia de la infancia, que ambos, por diferentes razones, estaban perdiendo demasiado pronto. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que el destino había orquestado ese encuentro casual y que las vidas de todos cambiarían para siempre en cuestión de segundos. La mañana avanzaba tranquila en el mercado de Tarifa, pero el tiempo, implacable.
Contaba los instantes que faltaban para que el mundo de Mateo se transformara por completo. Mientras Elena se acercaba al puesto de frutas, un destello metálico llamó la atención de Mateo. A lo lejos, un coche había perdido el control y se dirigía directamente hacia el mercado. Sus frenos chirriaban inútilmente contra el empedrado resbaladizo por el agua del pescado, y la niña del vestido blanco estaba justo en su trayectoria, absorta en la contemplación de una granada particularmente roja que sostenía entre sus manos pequeñas. El tiempo pareció detenerse. Mateo no pensó, simplemente actuó. Con un impulso nacido de la desesperación, saltó sobre su puesto de frutas, derribando la cuidadosa disposición que tanto le había costado preparar. Las naranjas rodaron por el suelo empedrado, mientras el niño corría hacia Elena con todas sus fuerzas. ¡Cuidado!, gritó con voz quebrada por el esfuerzo. La niña, confundida, apenas tuvo tiempo de girarse antes de sentir como unos brazos delgados, pero sorprendentemente fuertes, la empujaban fuera de la trayectoria del vehículo. Ambos cayeron rodando sobre el duro suelo del mercado, mientras el coche descontrolado se estrellaba contra el puesto vacío de frutas, deteniéndose finalmente entre un estruendo de madera rota y metal retorcido. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, antes de que el caos estallara en forma de gritos y carreras. Javier, que había presenciado todo desde la distancia, corrió desesperado hacia los niños con el rostro desencajado por el terror. ¡Elena! ¡Elena!, clamaba mientras se abría paso entre la multitud que ya se agolpaba alrededor de los pequeños. Mateo se incorporó dolorido, con un corte en la frente que sangraba profusamente y las manos raspadas. A su lado, Elena parecía más asustada que herida. Sus ojos grandes miraban al niño que la había salvado, con una mezcla de confusión y gratitud que las palabras no podían expresar. Javier llegó hasta ellos y abrazó a su hija con fuerza, comprobando frenéticamente que no tuviera heridas graves. Cuando se aseguró de que Elena estaba bien, su atención se dirigió al pequeño héroe que ahora contemplaba con tristeza los restos de su puesto de frutas. Tú has salvado a mi hija», balbuceó Javier, todavía afectado por lo sucedido. «¿Cómo te llamas, chico valiente?» «Mateo», respondió el niño sin apartar la vista de las frutas desparramadas que representaban el sustento de ese día. «Mateo Vega». Javier notó la dirección de su mirada y comprendió inmediatamente. Sacó su cartera y extrajo varios billetes de gran denominación. «Toma, Mateo. Esto compensará las pérdidas y mucho más. Lo que has hecho hoy no tiene precio, pero quiero ayudarte». Para su sorpresa, el niño negó con la cabeza y no extendió la mano para recibir el dinero. «No quiero su dinero, señor», dijo con una madurez impropia de sus 10 años. «Pero si realmente quiere ayudarme, mi madre está muy enferma. Era profesora, pero ya no puede trabajar. Los medicamentos son muy caros y cada vez necesita más». Javier se quedó sin palabras ante la dignidad de aquel niño que rechazaba una generosa recompensa monetaria para pedir ayuda para su madre. Un murmullo recorrió la multitud que los rodeaba. Los vecinos de Tarifa conocían bien la historia de Carmen y su hijo, pero hasta ese momento nadie había podido hacer nada significativo por ellos. «¿Dónde está tu madre ahora?», preguntó Javier con suavidad. «En casa. Casi nunca puede levantarse de la cama». Elena, que había permanecido en silencio, se acercó a Mateo y tomó su mano con decisión. «Papá, tenemos que ayudar a su mamá. Él me salvó». La sencillez de la lógica infantil golpeó a Javier con fuerza. Como director de un hospital privado, tenía recursos que podrían marcar la diferencia en la vida de Carmen. No era simplemente gratitud lo que ahora lo impulsaba, sino algo más profundo que no podía explicar. «Llévame con ella», solicitó en un tono que dejaba claro que aquello no era negociable. El hogar de Mateo y Carmen estaba a poca distancia del mercado, en una callejuela estrecha del casco antiguo de Tarifa. El contraste entre el lujoso coche de Javier y la modesta fachada encalada era tan evidente que algunos vecinos asomaron curiosos a sus ventanas. Mateo guió a Javier y Elena escaleras arriba hasta el pequeño apartamento. Al abrir la puerta, el olor a medicamentos y a encierro los recibió. «Mamá, he traído a alguien que quiere conocerte», anunció Mateo con voz suave mientras se acercaba a la cama donde Carmen descansaba.
Carmen abrió los ojos lentamente. A pesar de la enfermedad, conservaba una belleza serena, con grandes ojos oscuros que recordaban a los de su hijo. Al ver a los desconocidos, intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. «Por favor, no se esfuerce», dijo Javier acercándose. «Soy Javier Mendoza, director del Hospital Costa Sur. Su hijo acaba de salvar la vida de mi Elena. Mateo siempre ha sido especial», sonrió Carmen débilmente, acariciando el cabello de su hijo. «Pero no entiendo qué hacen aquí». Javier se sentó al borde de la cama y, con la seriedad de quien toma una decisión que cambiará varias vidas, expuso su propuesta. «Quiero que venga a mi hospital. Tenemos los mejores especialistas y tratamientos. No se preocupe por los costes. Yo me encargaré de todo. Y Mateo podrá volver a la escuela como debería hacer cualquier niño de su edad». Carmen miró a su hijo, que apretaba los puños intentando contener las lágrimas de esperanza. Durante años, había vendido todo lo que poseían para pagar los tratamientos, hasta quedarse sin nada. La culpa por ver a su pequeño trabajando la consumía tanto como la enfermedad. «¿Por qué haría algo así por unos desconocidos?», preguntó con voz quebrada. Elena, que había permanecido observando la escena, se adelantó con la seguridad que solo los niños tienen cuando saben que dicen una verdad evidente. «Porque Mateo es un héroe, y a los héroes hay que ayudarlos». En ese momento, algo cambió en la atmósfera de aquella pequeña habitación. El futuro, que hasta entonces había sido una perspectiva sombría para Carmen y Mateo, empezaba a mostrar un brillo de esperanza. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que aquel encuentro fortuito revelaría conexiones del pasado que estaban destinadas a entrelazar sus vidas de maneras que ahora resultaban imposibles de prever. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño para Carmen y Mateo. El traslado al hospital, las pruebas exhaustivas, el inicio de un tratamiento avanzado que no habían podido permitirse hasta entonces. Carmen ocupaba una habitación privada con vistas al estrecho de Gibraltar, donde los barcos parecían juguetes en la inmensidad azul que separaba a Europa de África. Mateo había comenzado a asistir al Colegio San Vicente, el mismo al que iba Elena. Los primeros días fueron difíciles. Sus manos callosas por el trabajo y su ropa, aunque limpia, evidentemente más gastada que la de sus compañeros, lo convertían en blanco de miradas curiosas y algunos comentarios crueles. «¿Es verdad que vivías en una casa sin calefacción?», le preguntó un niño durante el recreo con más curiosidad que malicia. «¿Es cierto que trabajabas vendiendo fruta?», cuestionó otro. Elena, sin embargo, se había convertido en su protectora feroz. Orgullosa, les contaba a todos cómo Mateo la había salvado, convirtiéndolo gradualmente en una especie de héroe para los demás niños. «Mi papá dice que Mateo es la persona más valiente que ha conocido», proclamaba Elena, haciendo que el niño se sonrojara hasta las orejas. Mientras tanto, en el hospital, Javier pasaba cada vez más tiempo en la habitación de Carmen. Lo que había comenzado como visitas profesionales para supervisar su evolución, pronto se transformó en conversaciones largas sobre literatura, educación y filosofía. Carmen, antes de su enfermedad, había sido una profesora brillante, especializada en literatura española. Su pasión al hablar de García Lorca o Miguel Hernández iluminaba su rostro de una manera que cautivaba a Javier. Una tarde, mientras revisaban juntos unos antiguos expedientes laborales que Carmen había conservado para solicitar una ayuda que nunca llegó, Javier se quedó paralizado al ver un nombre. «¿Diego Sánchez fue tu marido?», preguntó con una mezcla de incredulidad y asombro. Carmen palideció. El nombre de Diego no se pronunciaba en su presencia desde hacía años. «Sí, nos abandonó cuando Mateo tenía apenas 3 años. Era un hombre con problemas, el alcohol principalmente». Javier se pasó la mano por el rostro, intentando asimilar la coincidencia que acababa de descubrir. «Diego trabajó en mi hospital hace años, en mantenimiento. Fue despedido por problemas de asistencia. Siempre pensé que había algo más en su historia, una tristeza que no podía explicar». Carmen guardó silencio. Los recuerdos de los gritos, las noches de espera, el miedo constante, eran heridas que creía cicatrizadas, pero que seguían abiertas en su interior.
Mateo no sabe casi nada de su padre, confesó finalmente. Le he dicho que nos dejó, pero nunca los detalles. No quiero que crezca con resentimiento. Javier admiró aún más la fortaleza de aquella mujer que, a pesar de todo el sufrimiento, protegía a su hijo de la amargura. Sin poder evitarlo, tomó su mano entre las suyas, un gesto que sorprendió a ambos, pero que ninguno rechazó. Carmen, hay algo más que debo decirte sobre Diego. En las semanas que siguieron, Javier inició una investigación discreta sobre el paradero de Diego Sánchez. No fue difícil encontrarlo. Para su sorpresa, Diego no había dejado Tarifa. Vivía en las afueras, en una modesta casa junto a una pequeña iglesia donde, increíblemente, ejercía como pastor. Con cautela, Javier concertó un encuentro con él sin revelar la verdadera razón. La tarde era apacible cuando Diego lo recibió en la sencilla sala de la iglesia. Los años no habían pasado en vano para él. Su pelo entrecano y las profundas arrugas alrededor de sus ojos hablaban de experiencias intensas. «Doctor Mendoza, qué sorpresa verlo después de tantos años», saludó Diego con una sonrisa tranquila. «He venido por un asunto personal, Diego. Se trata de Carmen y Mateo». El rostro del hombre se transformó completamente al escuchar esos nombres. La sonrisa desapareció y sus ojos se llenaron de un dolor tan profundo que resultaba casi físico. «¿Ellos están bien?», preguntó con voz temblorosa. Javier le contó todo: la enfermedad de Carmen, la valentía de Mateo, cómo los había conocido. Con cada palabra, Diego parecía encogerse más en su asiento, como si cada detalle fuera un peso sobre sus hombros. «Abandonarlos fue el mayor error de mi vida», confesó finalmente. Era un hombre diferente entonces, consumido por la ira y el alcohol. Cuando toqué fondo, encontré refugio en la fe. He intentado contactarlos muchas veces, pero siempre me ha faltado valor. El miedo al rechazo, a ver el odio en los ojos de mi hijo. Diego, tu hijo no te conoce. Y Carmen, a pesar de todo, nunca ha hablado mal de ti frente a él». Las lágrimas rodaban ahora libremente por el rostro del pastor. Años de remordimiento contenido brotaban sin control. ¿Crees que me permitirían verlos? Solo una vez, para pedirles perdón. No espero que me acepten de vuelta en sus vidas». Javier no podía predecir cómo reaccionarían Carmen y Mateo ante esta aparición del pasado, pero algo en su interior le decía que todos necesitaban ese cierre para sanar completamente. Con todo, había otro sentimiento que lo inquietaba. Un creciente amor por Carmen que lo hacía sentir extrañamente celoso ante la posibilidad de un reencuentro familiar. «Lo hablaré primero con Carmen», decidió Javier. «Es ella quien debe decidir». Esa misma noche, mientras Carmen descansaba tras su sesión de tratamiento, Javier le reveló su encuentro con Diego. Le habló de su transformación, de su arrepentimiento. Carmen escuchó en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, donde el sol se hundía en el mar. «Durante años soñé con este momento», confesó Carmen finalmente. «Primero con rencor, deseando poder mostrarle todo el daño que nos hizo. Luego con indiferencia, convencida de que ya no sentía nada por él. Pero ahora solo siento paz. Quizás sea el momento de permitir que Mateo conozca a su padre». Lo que ninguno de los adultos sabía era que, en el pasillo, Mateo había escuchado accidentalmente la conversación. El niño se alejó silenciosamente, con el corazón agitado y la mente llena de preguntas sobre el hombre que hasta entonces solo había sido una ausencia en su vida. El jardín del hospital resplandecía bajo el sol de la tarde. Las bugambillas trepaban por las paredes blancas, creando un contraste de colores que parecía sacado de un cuadro impresionista. En un banco de piedra, Mateo esperaba con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. A su lado, Carmen apretaba su mano con fuerza, transmitiéndole una seguridad que ella misma no sentía. «¿Y si no le gusto?», preguntó Mateo de repente, verbalizando el miedo que llevaba días atormentándolo. Carmen besó su frente con ternura. «Imposible no quererte, mi vida. Tú no tienes la culpa de nada de lo que pasó». A lo lejos, vieron acercarse a Javier, acompañado de un hombre de mediana edad. Diego caminaba con pasos vacilantes, como si cada metro recorrido requiriera un esfuerzo sobrehumano.
Cuando finalmente estuvieron frente a frente, el silencio se hizo tan espeso que parecía otra presencia entre ellos. «Hola, Mateo», dijo Diego con voz quebrada. Soy tu padre». El niño lo observó con detenimiento, buscando en aquel rostro desconocido algún rasgo suyo. Encontró sus mismos ojos, la forma de la barbilla, detalles que durante años había buscado en el reflejo del espejo. «¿Por qué nos dejaste?», preguntó directamente, con la honestidad brutal propia de la infancia. Diego se arrodilló para quedar a su altura. No intentó excusarse ni minimizar sus errores. «Porque estaba enfermo del alma, hijo. El alcohol me convirtió en alguien que no era yo. Abandonarlos fue el peor error de mi vida, uno que he pagado cada día con remordimiento. No espero que me perdones ahora, ni que me llames padre. Solo quería que supieras que nunca dejé de pensar en ti y que estoy aquí si algún día me necesitas». Mateo reflexionó sobre estas palabras. Con sabiduría impropia de su edad, el niño extendió su pequeña mano hacia Diego. «Todos merecemos una segunda oportunidad. Mamá me lo enseñó». Carmen, incapaz de contener la emoción, desvió la mirada hacia Javier, que contemplaba la escena con un nudo en la garganta. Sus ojos se encontraron, comunicándose sin palabras, sentimientos que iban creciendo entre ellos día tras día. En los meses siguientes, la vida cambió para todos. Carmen respondía favorablemente al tratamiento. El color había vuelto a sus mejillas y ya podía caminar sin ayuda por los jardines del hospital. Mateo se había adaptado perfectamente a su nueva escuela, donde destacaba por su inteligencia y sensibilidad. Elena y él se habían vuelto inseparables, compartiendo secretos y aventuras como solo los niños saben hacer. Diego visitaba a Mateo regularmente. Pasaban tiempo juntos, conociéndose, construyendo desde cero una relación que nunca tuvieron. El pastor había aceptado con humildad que no podía recuperar el tiempo perdido, pero estaba decidido a estar presente en el futuro de su hijo. Una tarde de primavera, Javier invitó a Carmen a dar un paseo por la playa de Tarifa. El viento mecía suavemente su cabello, ahora libre del pañuelo que había usado durante el tratamiento. «Los médicos dicen que estás respondiendo milagrosamente», comentó Javier mientras caminaban descalzos por la orilla. «Pronto podrás hacer vida normal». Carmen sonrió, sintiendo la arena entre sus dedos, un simple placer que durante tanto tiempo había parecido inalcanzable. «¿Y qué es normal? Mi vida nunca volverá a ser como antes. Y no me refiero solo a la enfermedad». Javier se detuvo y tomó sus manos entre las suyas. Del bolsillo de su chaqueta extrajo una pequeña caja de terciopelo que había llevado consigo durante días, esperando el momento adecuado. «Carmen, sé que todo ha sucedido muy rápido, pero nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Te quiero. Quiero compartir mi vida contigo y con Mateo. No pretendo ocupar el lugar de Diego, pero me gustaría construir algo nuevo junto a ustedes». Abrió la caja, revelando un sencillo pero elegante anillo. Carmen lo contempló con ojos húmedos, abrumada por la emoción. «Javier, yo también te quiero, pero ¿estás seguro? Mi futuro aún es incierto». «El futuro siempre lo es. Lo único que sé con certeza es que quiero vivirlo a tu lado, sea como sea». Bajo el cielo rojizo del atardecer tarifense, ambos sellaron su compromiso con un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. La vida, que tantas veces había sido injusta con Carmen, ahora le ofrecía una segunda oportunidad. El matrimonio fue sencillo pero emotivo. Elena, radiante en su vestido de dama de honor, no cabía en sí de felicidad al ver a Mateo convertido oficialmente en su hermano. Diego asistió a la ceremonia, genuinamente feliz por ver a Carmen rehacer su vida con un hombre que la valoraba como él no supo hacerlo. La mudanza a la casa de Javier supuso el inicio de una nueva etapa. Mateo, por primera vez, tenía una habitación para él solo, llena de libros y juguetes. Pero más importante aún, por primera vez podía ser simplemente un niño. No más despertares antes del amanecer, no más responsabilidades aplastantes sobre sus pequeños hombros. Una tarde, mientras Mateo y Elena jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de Carmen y Javier, el niño se detuvo repentinamente. «¿Sabes, mamá? Creo que al final todo salió bien». Carmen abrazó a su hijo con ternura.
recordando todas las dificultades que habían superado juntos. Sí, mi vida. A veces los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Javier, observando a su nueva familia, pensó en la cadena de casualidades que los había unido. Un accidente evitado, un acto de valentía, encuentros fortuitos que habían entrelazado sus destinos de maneras impredecibles. La vida, con su misterioso sentido del equilibrio, había transformado la adversidad en bendición, convirtiendo a un niño vendedor de frutas en el héroe que, sin saberlo, había salvado a todos: a Elena de un accidente, a Carmen de la enfermedad, a Javier de la soledad y a Diego de su pasado tormentoso. En el horizonte, el sol se ponía sobre el estrecho de Gibraltar, tiñendo el cielo de Tarifa con los mismos colores cálidos que ahora iluminaban sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos en esta emotiva historia desde las calles de Tarifa. Si te ha conmovido la valentía de Mateo y el camino de redención de estos personajes, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que tocan el corazón. Deja tu me gusta si crees que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te emocionó más: la valentía de Mateo, el perdón de Carmen o el reencuentro familiar. Vuelve mañana para descubrir otra historia que te hará reflexionar sobre el poder transformador del amor y la esperanza.